Vale, vamos con el tema 8, con el resumen, perdón, del tema 8, motivación y cognición. Vale. Introducción. Inicialmente la psicología científica empieza a estudiar el comportamiento humano a través de su análisis de estímulo-respuesta. Paulatinamente se suaviza esa postura y se introducen los procesos cognitivos. Se pasa a estudiar cómo se encuentra cognitivamente motivado el ser humano para alcanzar determinadas metas. Por otro lado, el componente subjetivo determina que las características propias lleven a actuar de una manera concreta. Motivación y pensamiento. La motivación cognitiva enfatiza el papel que desempeñan las estructuras mentales, las creencias y el procesamiento de la información, cuando una persona se plantea una meta que, a su vez, conlleva acciones como el diseñar un plan de acción, la creación de expectativas al respecto y posteriormente la atribución de los resultados obtenidos a diferentes motivos. A partir de los trabajos de Miller, Galanter y Privan, se establece cómo un plan motiva para realizar aquella acción encaminada a solucionar las discrepancias entre un estado inicial y el ideal. La discrepancia entre los dos estados produce una incongruencia que posee propiedades motivacionales, en cuanto que facilita la energía para resolverla. La disparidad motiva para actuar. La meta activa la motivación por la discrepancia generada entre la meta y el rendimiento. Se puede enfrentar esa discrepancia de dos maneras: reduciéndola, de forma correctiva y reactiva, y se relaciona con la meta establecida, o bien intentando crear las propias discrepancias, de forma proactiva en la búsqueda del crecimiento personal. Los factores que determinan la eficacia de una meta son la propia planificación, la implicación en ella, la retroalimentación de los resultados, la credibilidad de quien plantea la meta, su nivel de dificultad y si es específica, difícil y desafiante. Para Lewin, teoría de campo de fuerzas, las necesidades fisiológicas y psicológicas provocan un impulso motivacional. Denomina espacio vital a la totalidad de situaciones internas a la persona y externas, el ambiente, que determinan la conducta y no lo considera algo objetivo, sino que depende de las necesidades y el momento de la persona. Plantea que el campo vital del individuo se divide en regiones, central y periféricas, que responden a distintas metas, y que a su vez el ambiente está constituido por la estructura cognitiva, la posición que ocupa en el espacio vital y las tensiones o estados motivacionales. Define al ser humano como buscador activo de metas y denomina distancia psicológica al camino que hay entre la meta y la persona. El objeto a conseguir posee un valor para el individuo que denomina valencia, y ese valor es subjetivo. Importante quedarse con eso, con esa terminología de valencia. El concepto de propositividad es introducido por Tolman, para quien la conducta motivada actúa de forma molar, intencionada, persistente y selectiva. Entonces quedémonos también bien con eso, con el concepto de propositividad, que es introducido por Tolman. Considera el concepto de mapa cognitivo como aquellas claves situacionales que se establecen y que podían utilizarse reflexivamente en otros momentos. Así pues, el mapa cognitivo reproduce el conocimiento sobre las posibilidades de la conducta en un momento determinado, y esa experiencia, junto con los aprendizajes previos, crea motivaciones relativamente estables que facilitan actuar a largo plazo. Otro elemento a considerar en la motivación cognitiva es la expectativa, entendiendo que se corresponde con la predicción subjetiva de la probabilidad de una situación, para lo que la persona se apoya en su experiencia de éxitos y fracasos. Las expectativas que se crean sobre un objetivo van a determinar el nivel de motivación y de compromiso con la tarea. Las teorías de expectativas, valor, inciden en que la probabilidad de estar motivado para dar una respuesta concreta depende del valor concedido a la meta y de las expectativas desarrolladas sobre la posibilidad de alcanzar la meta, que determinarán el nivel de motivación para actuar. Existen dos tipos de expectativas, de resultado y de eficacia. Las expectativas de resultado consiste en el juicio a priori sobre si las acciones a desarrollar producirán los resultados deseados. Depende de 4 determinantes: la historia de resultados personales, la comparación social entre los logros propios y los de los demás ante la misma tarea, la propia dificultad de la tarea y la personalidad. La expectativa de eficacia, en este caso, recordemos, son dos tipos de expectativas, de resultado y de eficacia. El de resultado consiste en un juicio a priori sobre si las acciones a desarrollar
producirán los resultados deseados. Y las expectativas de eficacia se fundamentan en el juicio de la propia capacidad, sobre la propia capacidad para realizar la tarea, sobre lo eficaz o no que es. Depende de los antecedentes personales, la observación de la conducta en otras personas, la información que nos facilita a otras personas al respecto y los propios estados fisiológicos. Cuando se crean expectativas en las que se aprende que no se puede hacer nada para evitar un contexto aversivo, nos encontramos en una situación denominada de indefensión aprendida. Se crean expectativas de incontrolabilidad, lo que conlleva a dejar de emitir respuestas para evitar o escapar de la situación aversiva. Para Rip, en el 2010, la indefensión crea una dinámica motivacional basada en 3 componentes. Primero, la contingencia, respuesta a resultados. Si esa contingencia no es estable, se crea indefensión. Segundo, las cogniciones basadas en prejuicios, atribuciones y expectativas que generan comprensiones subjetivas de la situación. Y tercero, la propia personalidad, ya que personas apáticas y pasivas son más proclives a situaciones de indefensión que aquellas asertivas y activas. La motivación se encuentra mediatizada por el proceso atribucional, en cuanto que es proceso a través del cual una persona trata de explicar un hecho o una conducta. Entonces quedémonos bien con eso. La motivación se encuentra mediatizada por el proceso atribucional, en cuanto que es el proceso a través del cual una persona trata de explicar un hecho o una conducta. Las teorías al respecto se centran en las características personales y ambientales que justifican la forma en que se realizan las atribuciones. Heider planteó la teoría ingenua de la conducta, primera teoría atribucional, en la que defiende que el resultado de una acción se debe a la capacidad de la persona, el esfuerzo que realiza y el entorno en el que se desenvuelve. Entonces quedémonos bien con esa teoría de Heider. Heider planteó la teoría ingenua de la conducta, que es la primera teoría atribucional, en la que defiende que el resultado de una acción se debe a la capacidad de la persona, el esfuerzo que realiza y el entorno en el que se desenvuelve. Posteriormente, Weiner explica la conducta mediante las acciones causales, percibidas por la persona, como resultado de logros anteriores y las consecuencias de esas atribuciones. Las atribuciones pueden ser o no la causa real de los resultados obtenidos. Se conoce como sesgo atribucional al error que se comete al hacer atribuciones. El más común es el sesgo de autocomplacencia, que es la tendencia a responsabilizarnos de nuestros éxitos, pero no de nuestros fracasos. Weiner establece 3 dimensiones en la atribución causal. El locus, que es el lugar de ubicación de la causalidad, la estabilidad, si es o no variable, y la controlabilidad, que se refiere a si la causa se halla dentro o fuera de la persona. Genéricamente se puede afirmar que se tiende a mantener un equilibrio entre los pensamientos, convicciones, actitudes y la propia conducta, de tal forma que se busca la congruencia entre todos estos elementos. El sistema cognitivo, de forma dinámica, incorpora información que pretende que sea coherente con la previa. Si no es así, se provoca un desequilibrio denominado inconsistencia, que genera un impulso motivacional para restaurarlo. La disonancia cognitiva, provocada por la inconsistencia, crea una desarmonía que posee un carácter aversivo, por lo que se crea un desequilibrio homeostático, que afecta a la motivación. El impulso motivacional va a corregir la inconsistencia. Vale, entonces quedamos bien con esa disonancia cognitiva y demás. Y básicamente con esas 3 dimensiones de atribución causal de Weiner, que serían el locus, que es el lugar de la ubicación de esa causalidad, la estabilidad, si es variable o no, y la controlabilidad, que se refiere a si la causa se halla dentro o fuera de la persona. Motivación y necesidades psicológicas básicas. El individuo tiene 2 formas de motivarse para realizar una conducta: porque recibe contingencias externas por ella, lo que se denomina motivación extrínseca, o por el propio placer que provoca su realización. Este tipo de motivación responde a las necesidades psicológicas propias del ser humano y se denomina motivación intrínseca. La motivación intrínseca supone una necesidad psicológica por implicarse en algo sin recompensa externa. Implica creatividad y curiosidad.
En este sentido, los estímulos novedosos, imprevisibles y complejos despiertan nuestra curiosidad porque provoca un conflicto conceptual. Ya desde niños, y en las distintas etapas de su desarrollo, el ser humano busca respuestas de forma activa a las preguntas sobre su entorno. Los estudios sobre motivación intrínseca se centran en aspectos subjetivos, tales como la autocompetencia o la autodeterminación, y en considerar al hombre como agente causal de la acción. El concepto de causación personal lo introdujo Duchamp y hace referencia a considerarse uno mismo el origen de la propia conducta, por lo que los premios externos pueden dañar dicho origen. Algunos investigadores han distinguido 3 tipos de motivación intrínseca. Motivación intrínseca hacia el conocimiento, que es la curiosidad, la exploración, intelectualidad. Motivación intrínseca hacia la ejecución, como la expectativa de control y de eficacia. Y la motivación intrínseca hacia la estimulación, que es alcanzar sensaciones placenteras. Todas las teorías sobre la motivación intrínseca coinciden en señalar que la motivación no se encuentra determinada por las condiciones estimulares, sino por la manera activa e intencionada en que se ponen a prueba las propias competencias impulsadas por metas. Desde la teoría de la sobrejustificación, se postula que la idea que se tenga sobre las causas de la conducta influye en la motivación intrínseca, de tal manera que si se está intrínsecamente interesado en una tarea y se premia externamente, la motivación intrínseca descenderá por sobrejustificación, lo que pasó a denominarse el costo oculto de la recompensa. Los premios introducen autopercepciones de instrumentalidad. Para la teoría de la autoeficacia, fundamentalmente descriptiva, la conducta, el ambiente y la personalidad. Desde este enfoque, la percepción de las propias competencias dependen de factores cognitivos como la historia del reforzamientos, las evaluaciones previas y la información sobre las estrategias adecuadas. Dichos factores determinarán las expectativas de éxito y con ello la persistencia en la ejecución y el esfuerzo invertido en ella. ¿Cuáles serían los grados de motivación? La motivación es el motor de la acción, en el sentido de que dirige, energiza e instiga la conducta, mientras que el aprendizaje nos enseña a dar la respuesta adecuada. En la motivación extrínseca, la acción se encuentra guiada por estímulos externos, como ya sabremos, que determinan que se aprenda esa conducta, mientras que si la acción no se encuentra determinada por el ambiente, se habla de motivación intrínseca. La principal diferencia entre motivación extrínseca y motivación intrínseca es la fuente de la que surgen y dependen del momento, de la actividad y de la persona. La investigación sobre la motivación extrínseca surgió de los planteamientos conductistas sobre el papel del refuerzo en la conducta, y posteriormente desde la teoría del incentivo se incorporaron los aspectos cognitivos. Los estudios sobre la motivación intrínseca consideran que el hombre se encuentra intrínsecamente motivado para saber sobre su entorno, por lo que su nivel de motivación intrínseca correlacionará positivamente con su aprendizaje, sus logros y su percepción de competencia. Entonces, los estudios sobre la motivación intrínseca consideran que el hombre se encuentra intrínsecamente motivado para saber sobre su entorno, por lo que su nivel de motivación intrínseca correlacionará positivamente con su aprendizaje, sus logros y su percepción de la competencia. Según la macroteoría de la autodeterminación, el hombre decide sobre sus acciones y se compromete con ellas, pero a su vez, la motivación intrínseca se modifica por los acontecimientos sociales y las contingencias extrínsecas que se van interiorizando. La persona autodeterminada inicia su propia conducta, selecciona los resultados que desea alcanzar y escoge las conductas que le llevarán a su obtención. La teoría de la evaluación cognitiva especifica los factores sociales y ambientales que determinan la variabilidad de la motivación intrínseca. Defiende que la cognición de sentirse autónomo y competente favorece la motivación intrínseca, mientras que la percepción de control de la conducta por estímulos externos la disminuye. Los premios externos tienen 2 efectos sobre la conducta, uno informativo que suministra feedback de su competencia y otro causal que provoca la relación causal entre la ejecución y las consecuencias. Ambos efectos guardan una relación inversa sobre la conducta. Según se perciba el entorno en el que se da la conducta, se establece el nivel de autodeterminación, de tal forma que si se actúa en contextos sociales restrictivos, la motivación intrínseca disminuye.
Según la teoría de la integración orgánica, las conductas que provocan los estímulos externos se van interiorizando, por lo que empiezan a ser autodeterminadas. Se defiende la existencia de 3 estados motivacionales: desmotivación, que no se tiene intención de actuar; motivación intrínseca y extrínseca, que pueden tener 4 niveles de autonomía, por lo que se mueve en un continuo de autodeterminación, en cuyos polos se halla la desmotivación y la motivación intrínseca. Se establece que la motivación extrínseca puede tener distintos tipos de regulación, desde la primera, que es externa, que depende de las contingencias externas; la segunda, introyectada. Quedémonos bien con esto, que esta motivación extrínseca puede tener unos distintos tipos de regulación. Externa, pues que depende de contingencias externas. Introyectada implica cierta autodeterminación, se responde a una demanda externa, pero la contingencia es interna. Y 3, identificada, implica mayor autodeterminación, la actividad es un medio para alcanzar un fin; y por último la cuarta, que es integrada, que es la de mayor autodeterminación, pero la conducta presenta cierta instrumentalidad, no el placer en sí misma. Quedémonos bien con esto. Entonces, la motivación extrínseca tiene distintos tipos de regulación. Uno sería externo, otra introyectada, otra identificada y otra integrada. Los estudiantes con regulación extrínseca presentan menos interés, esfuerzo y responsabilidad ante los resultados negativos. Los factores que intervienen para potenciar la autodeterminación son los apoyos sociales, la competencia percibida y la autonomía. Estos serían los factores que intervienen para potenciar esta autodeterminación: apoyos sociales, la competencia percibida y la autonomía. La motivación intrínseca se modifica a través de los acontecimientos sociales y los premios que conducen a un sentimiento de competencia durante la acción. Además de las características subjetivas, existen 2 elementos que afectan en gran medida a la motivación intrínseca: la dificultad de la tarea y las características del premio. En cuanto al grado de dificultad de la tarea, se ha comprobado que repercute directamente en los niveles de motivación intrínseca. Se considera una situación de reto óptimo cuando el nivel de dificultad y las competencias del sujeto están equilibrados. En dicha situación se establece un flujo entre ambos componentes que permite un elevado grado de concentración y disfrute durante la realización de la tarea, por el paralelismo entre la actividad y los recursos personales para afrontar la situación. Para que se establezca el flujo es necesario que se produzca la unión efectiva entre la acción y el pensamiento. El sujeto se pueda concentrar, la tarea y los objetivos que estén claramente definidos. Se tenga claridad de objetivos y, por último, que la retroalimentación ante la ejecución sea inmediata. Ser capaces de concentrarse en la tarea, que la tarea y la meta a cumplir estén claramente establecidas y equilibradas, y que la retroalimentación ante la ejecución sea inmediata. Eso es con lo que hay que quedarse bien dentro de este punto. Vale. Con respecto a las características del premio que afectan a la motivación intrínseca, se ha encontrado que ésta se ve afectada por las recompensas esperadas y su carácter material, perturbando también el mismo aprendizaje de la tarea y a su calidad. Igualmente, la saliencia o lo que destaque el premio perturba la motivación intrínseca. Motivación y acción. Los sujetos intrínsecamente motivados eligen tareas de mayor dificultad que los extrínsecamente motivados, quienes escogen tareas menos creativas y más fáciles. Las conductas mantenidas exclusivamente por premios externos cesan al cesar estos. La realización de una tarea intrínsecamente motivada conlleva emociones placenteras. Si se realiza por recompensas externas, se genera tensión y presión social. Si el sujeto tiene control sobre la tarea, se incrementa su motivación intrínseca. Quedemos bien con esto. Si el sujeto tiene control sobre la tarea, se incrementa su motivación intrínseca. Los elementos extrínsecos informativos incrementan esa motivación intrínseca, mientras que los controladores la disminuyen. Cuando se actúa intrínsecamente motivado, el placer se halla en la tarea y conlleva emociones agradables y placenteras. La motivación intrínseca favorece los procesos cognitivos. Vale, motivación y cambio. Conceptos centrales en la motivación intrínseca, como son la autodeterminación y la autoeficacia, se aplican al campo de la clínica a través de la entrevista motivacional propuesta por Miller y Rolnick. Su principal objetivo estriba en incrementar la conciencia del sujeto sobre los riesgos de su salud y su capacidad para hacer algo, lo que es la autoeficacia.
Se pretende conseguir que un paciente descubra su propia necesidad de cambio en situaciones de bloqueo en las que se realizan conductas dañinas a largo plazo pero gratificantes a corto. El profesional de la salud estimula la motivación de cambio, ayuda a la reflexión, resume los puntos de vista del afectado, colabora para ayudar a decidir el cambio y su aplicación es progresiva. Se utilizan estrategias reflexivas, no coercitivas, se basa en los principios de la terapia centrada en el paciente, empatía, aceptación incondicional y autenticidad, y en el modelo de cambio circular transteórico. El modelo circular postula la existencia de determinadas fases por las que pasa la persona en un proceso de cambio: precontemplación, contemplación, preparación de acción, mantenimiento y recaída. En cada una de estas fases, la intervención sobre la motivación intrínseca debe ser diferente, centrándose fundamentalmente en que sea el propio sujeto el que plantee el cambio, lo que sería una autodeterminación. Hay que enfrentar al sujeto con sus propias ambivalencias ante el problema y las resistencias que presenta al cambio, para incrementar su autodeterminación y autoeficacia. Actualmente se emplea de forma más amplia para potenciar la motivación intrínseca como facilitadora de todo proceso de cambio. Vale, y hasta aquí es el tema 8. Luego ya nos tocaría el tema 9, que serían las técnicas de medida de la psicología de la motivación. Así que vamos a dejar este vídeo por aquí ya y ya nos vemos en el siguiente.